Buenas tardes. Orando conforme a su voluntad. Ese es nuestro tema de hoy. De la serie Señor, enséñanos a orar. ¿Han aprendido? Qué bueno. Hoy vamos a aprender más. Mire, uno de los atributos de Dios que todos los cristianos, todo cristiano necesita conocer y entender de la mejor manera posible es que Dios es soberano. Hay una serie que yo di hace ya algunos años que se llama La soberanía de Dios. Son entre 10 y 12 enseñanzas. Si usted quiere conocer más sobre la soberanía de Dios en YouTube, póngale allí la serie La soberanía de Dios, Chuy Olivares, y ahí le sale para que escuche más sobre lo que es la soberanía de Dios. Bien, ¿qué es la soberanía de Dios? ¿O qué significa que Dios es soberano? Significa que Dios tiene el control y el poder supremo, máximo poder, sobre todo y sobre todos. Incluye toda la creación, por supuesto. Dios, al ser soberano, no necesita ayuda de nadie. Nosotros sí necesitamos ayuda, ¿verdad que sí? Dios no, porque Él es autosuficiente, nosotros no. Dios, al ser soberano, no le pide consejo a nadie. Como nosotros, se nos hace un lío, algún problema, no sé qué hacer y necesitamos orar. Pero Él no. Dios no le pide consejo a nadie, porque Él es soberano y todo lo sabe. Dios hace las cosas como quiere, de la manera que quiere, sin rendirle cuentas a nadie, absolutamente a nadie. Por eso es Dios. Por eso Él mismo dice que Él es soberano. Ahora bien, si yo no entiendo que Dios es soberano, el problema no es de Dios. Yo estoy en un problema, porque voy a tener conflictos en mi relación con Dios, al no comprender su soberanía. ¿Por qué? Simplemente porque Dios sigue siendo Dios. Él es inmutable, incambiable. Nosotros no somos como Él en ese sentido, no tenemos ese atributo. Dios sigue siendo Dios y nosotros seguiremos siendo imperfectos. ¿O hay algún perfecto aquí? No. Había un rey llamado Nabucodonosor. Este rey era el rey de Babilonia, uno de los imperios que en el pasado fue de los más poderosos que ha existido. Y Nabucodonosor se atribuyó la grandeza de su imperio a él, o la grandeza de su imperio se la atribuyó a él, por la fuerza de mi poder, por mi sabiduría, y se ufanaba, se jactaba. Dios tuvo que tratar con él para bajarle la soberbia. Y dice la Biblia que le vino como una locura, que llegó a comportarse como un animal, así dice. O sea, todo se puso mal. Pero dice que un día alzó sus ojos al cielo y reconoció al Dios del cielo. Y le fue devuelta su razón. Así es que si hay algún medio loquito aquí, pues voltea al cielo y que Dios le regrese su razón. Y miren lo que dijo el rey Nabucodonosor en Daniel 4:35, al respecto de la soberanía de Dios. Miren lo que dijo: los habitantes de la tierra son insignificantes. ¿Cómo somos? Significantes. Y dice, son insignificantes si se les compara con Él. O sea, no somos nada, somos polvo. Él hace siempre su voluntad. ¿Cuándo? Siempre. Tanto entre los habitantes del cielo como entre la gente de la tierra. Nadie puede estar en contra de su poder, ni preguntar por qué hace lo que hace. Nadie puede contender con el omnipotente. Bueno, después de esta breve definición de lo que es la soberanía de Dios, o que Dios es soberano, aquí entra en este cuadro de la soberanía de Dios, en este atributo, lo siguiente, mire,
Cada situación que usted pase, adversa o favorable, cualquier tipo, cada circunstancia que usted viva, que yo viva, absolutamente todo lo que nos suceda está bajo el control de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Así sea, así es, porque amén significa así sea, y así es. Todo está bajo el control de Dios. Cuando tú tienes te viene una temporada de escasez, tranquilo, Dios tiene control de todo eso, no te va a dejar morir de hambre. Quizás está probando tu fe porque la quiere acrecentar y quizás vas a tener la oportunidad de ver algún milagro totalmente, bueno, todos los milagros son sobrenaturales, ¿no? Pero algún milagro que te impacte de cómo Dios te va a suplir en medio de la escasez. También en la abundancia, algunos, fíjense, es más peligrosa la abundancia que la escasez, porque la abundancia tiendes a dejar de depender de Dios. Dices, no, tengo esta cuenta en el banco. Ni oras, ni das gracias, ni nada. Y es más peligroso. Pero Dios está allí. Y si algo sucediera, Dios está bajo su control. Cuando tienes una enfermedad, tranquilo, Él lo sabe. Pero Él tiene propósitos. Él sabe por qué lo permite. Cuando tienes salud, pues disfrútala. Pero cuando viene dolor a tu vida, cuando viene lo contrario, la alegría, todo eso está bajo el control del Señor. En las aflicciones, cuando hay bonanza, todo está soberanamente controlado por Dios. Hay un versículo en Mateo 10:29. ¿Han ustedes oído esa frase que dice, como dijo Jesús, que la hoja de un árbol no se mueve si Dios no lo permite? ¿Han oído eso? Y algunos dicen, la Biblia dice, no, ese lo dijo el Quijote de la Mancha. Ese no es un texto bíblico. Lo que sí dijo Jesús está en Mateo 10:29. Fíjense, dice, lo voy a leer en la versión en lenguaje actual. 2 pajaritos no valen más que una moneda. La respuesta es sí. Sin embargo, ningún pajarito muere sin que Dios, el Padre de ustedes, lo permita. Pues eso de la hoja, acuérdense, lo dijo el Quijote de la Mancha. Versículo 30. Dios sabe. ¿Dios qué? Fíjate, este versículo tiene que ver con el dominio y el control que en su omnipotencia tiene Dios de todo lo que nos sucede. Fíjate, voy a leerlo. Versículo 30. Dios sabe hasta cuántos cabellos tienen ustedes en la cabeza. En la Reina Valera dice que Él tiene contados todos los cabellos de tu cabeza. ¿Sí? En algunos, pues, termina más rápido de contarlos, ¿no? Pero no se preocupe, fíjese. Fíjate, el Señor está tan al pendiente de ti que se te cae un cabello y dice, uno menos, y le resta. Se te caen cuatro menos y le resta. Le quedaron tantos. Eso es lo que está diciendo Jesús. Claro, es como una metáfora, ¿no? Para que nosotros entendamos que Él tiene control de todo. Dios tiene planes, en ese marco de soberanía y de propósitos, Dios tiene planes y propósitos soberanos para nosotros. Es decir, que Él así los asignó. De una manera soberana, porque Él es soberano. Fíjese, como dije yo, Dios tiene planes y propósitos soberanos para nosotros. Dios nuestro Padre quiere formar, entre una de las metas principales de Dios el Padre con nosotros, es que el Padre quiere formar el carácter de Jesús en cada uno de nosotros. Según Romanos capítulo 8 versículo 29, voy a leerlo. Porque a los que antes conoció, esos somos todos los creyentes, que aún antes de nacer, antes de la creación del mundo, Él ya nos conocía. No significa que existíamos, no, pero Él me faltan palabras para tratar de describirlo, en su omnisciencia,
todo conocimiento, para Él no existe el pasado, ni el presente, ni el futuro. Él es. Y Él nos conocía aún antes de la fundación del mundo, de la creación del mundo. Él ya sabía cómo te ibas a llamar. Él ya sabía si te iba a gustar el pozole o no. Todo lo sabía. Fíjate lo que dice, porque a los que antes conoció, entre otras cosas que Él conoció, supo, es que un día cuando te presentaran el Evangelio de Jesucristo, tú ibas a aceptarlo en tu corazón. Te ibas a arrepentir e ibas a ser lavado con la sangre de Cristo y llegarías a ser salvo. Bueno, porque a los que antes conoció, porque dije, conoció nuestro futuro, fíjate lo que dice a continuación, también los predestinó, trazó un destino para ellos, o para nosotros los creyentes, un buen destino. Pero entre esa predestinación de las cosas soberanas de Dios para nosotros, está formarnos a la imagen de su Hijo. Aquí está, voy a leer otra vez el versículo. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo. ¿Quién es su Hijo? Jesús. ¿Qué significa a la imagen de su Hijo? Al carácter de Jesús. En otras palabras, si tú eres muy enojón, pues ese no es el carácter de Jesús, ¿verdad que no? Si tú eres muy gritón, ese no es el carácter de Jesús. Si tú eres muy celoso, ese no es el carácter de Jesús. Si tú eres bien codo, ese no es el carácter de Jesús. Entonces, ¿qué va a hacer contigo que ahora tienes a Jesús en tu corazón? Te va a ir transformando para implantar, ir formando el carácter de Jesús en ti. Ahora, para hacerlo, el Señor se vale de muchas circunstancias, muchas situaciones. Eso nos habla, ese propósito que Él tiene, ese destino para nosotros, nos muestra que Dios está más interesado en nuestra formación al carácter de Cristo que cualquier otra cosa. Él no está tan interesado en que tú seas un tremendo abogado, un tremendo arquitecto. Si lo eres, pues qué bueno, pero pues eso cuando te mueras se te acaba. Pero el carácter de Cristo no. ¿Están comprendiendo? Entonces voy a repetirlo. Dios está más interesado en nuestra formación al carácter de Cristo que cualquier otra cosa. Dios está más interesado en la formación del carácter de Cristo en nosotros porque está pensando en el futuro cuando vivamos con Él. Él está más interesado en nuestro futuro eterno que en nuestro bienestar terrenal, porque lo terrenal es temporal. ¿Ustedes entienden eso? Lo temporal es pasajero y las cosas de Dios son eternas, ¿sí? Y vamos a vivir eternamente con el Señor. Por eso es que Dios en su soberanía usará cualquier circunstancia a favor o en contra, entre comillas, agradable o no agradable, como una herramienta, para ir formando el carácter de Jesús en nosotros. Cual carpintero que tiene la madera, el tronco ahí sin forma, sin nada, empieza a cortar, usa un serrucho, una herramienta, empieza a lijar, otra herramienta, empieza a pulir, empieza a cortar, empieza a formar, empieza a tornear el mueble que está haciendo, usa herramientas para al final tener una obra de arte. Eso es lo que el Señor está haciendo contigo. Ahora, aquí surgen por lo menos dos preguntas. A mí me surgieron, por eso se las comparto. Ok, Dios es soberano y tiene propósitos bien claros para mí, formarme a la imagen de Jesús, pero también otros propósitos que debemos cumplir aquí en la tierra. Ahora,
Si Dios ya lo conoce y sabe y nadie resiste su voluntad, la pregunta es esta: entonces, ¿podrá mi oración cambiar las circunstancias que Dios permite en mi vida para formarme a la imagen de Jesús? Es decir, yo estoy en una situación, por ejemplo, de escasez. Bueno, Dios tiene control, ya dijimos, ¿no? No se le escapa, ahí está. Ahora, si lloro desesperadamente, Señor, ya no aguanto, Señor, hazme rico. Me estoy yendo al extremo, ¿no? Ok, si dentro de esa formación y de ese plan Él quiere que tú pases la escasez, ¿tú crees que tu oración puede cambiar el propósito de Dios? Dígalo fuerte. No. Por más que chilles, por más que, no lo va a cambiar, porque Él sabe que esa herramienta es necesaria. Otra pregunta: ¿podrá mi oración cambiar las circunstancias que Dios permita en mi vida para formarme a la imagen de Jesús? Pues no. ¿Cómo que sí? ¿Dónde están? Fue ella, ¿verdad? Fue ella, sí, usted, hermana. A ver, repita. 1, 2. Ya ve, por estar cabeceando, hermana. No estaba cabeceando. Más de alguno dirá: oiga, pastor, a ver, si Dios es soberano y tiene control de todo y se cumple lo que Él dice, entonces ¿para qué oro? Está buena la pregunta, ¿no? O sea, si Dios ya determinó muchas cosas que Él tiene que permitir para formarme, pues entonces, ¿para qué oro? Es una buena pregunta, es una pregunta honesta y lógica. Bueno, hay por lo menos yo tengo 2 respuestas para eso. Entonces, ¿para qué orar? Bueno, oramos, número 1, para tener comunión con nuestro Creador. Es un privilegio hablar con Dios. No todos los seres humanos tienen este privilegio, y tú lo tienes por Jesús. Por la sangre de Cristo te abrió el camino para que con toda confianza te acerques al trono de la gracia. ¿Sí? Ese es un privilegio que Dios se lo quiere dar a todos los seres humanos, pero algunos lo rechazan. Tú lo aceptaste. Entonces, ¿para qué orar? No, bueno, para tener comunión con Él. Y número 2, porque dependemos totalmente de Él. Él sabe el futuro. Yo no sé el futuro, pero Él sí. Entonces yo necesito orar para que Él me vaya guiando en el futuro, que aunque Él ya lo conoce, yo no lo conozco. Hay un versículo, un texto que nos va a ayudar a entender este principio. Primero de Juan 5:14. Primero de Juan 5:14. Voy a leerlo, vamos a estudiar el versículo. Dice este texto que dijo el apóstol Juan, dijo lo siguiente: y esta es la confianza. Subrayen todos confianza, ¿eh? Esta es la confianza que tenemos en Él. O sea, hay una confianza que está diciendo aquí Juan que nosotros tenemos en Él. ¿Cuál? Sigo leyendo. Que si pedimos oración, que si pedimos, ahí está, eso es oración. Que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Ok, vamos a estudiar el texto. Cuando Juan dice, esta es la confianza que tenemos en Él, la palabra confianza en el griego tiene la idea de pedirle algo a Dios con toda libertad. Está bueno eso, ¿no? O sea, yo tengo la libertad de pedirle a Dios todo lo que quiera, porque Él nos dio libertad. Una vez se me acercó, no hace mucho, una niña como de 10 años, dice: pastor, le digo, ¿qué pasó? Dice: ¿puede orar por mi perrito? Y yo, ay, se me hizo tan tierno, ¿no? Le dije: ¿por tu perrito? ¿Qué tiene tu perrito? Está bien malito, y yo sé que el Señor lo puede sanar. Y oré con ella. ¿O qué? Es creación de Dios el perrito, ¿no?
Por supuesto. Y después, oye, ¿cómo está el perrito? Ya está sano. Bueno, a mí se me acaba de morir el chícharo. Ya murió el chicharito famoso. ¿Se murió? Esa es la confianza. Tenemos la libertad de pedir con confianza. Tenemos esa libertad, esa confianza de que si pedimos alguna cosa, significa cualquier cosa. Qué bendición, hermanos. Es una bendición que tenemos de pedir cualquier cosa. Podemos pedir libremente lo que queramos. ¿Cuántos dicen amén? Pero, aquí hay un pero que sí vale. Ya ve que hay un dicho que dice, no hay pero que valga. No, aquí sí hay uno que vale. Hay una condición para que Dios conteste nuestras oraciones. Hay una condición. Ahí está en el mismo versículo. Esa es la confianza que tenemos en Él. Que si pedimos alguna cosa, y aquí viene la condición, conforme a su voluntad, Él nos oye. En otras palabras, si no es conforme a su voluntad, no nos va a contestar la oración. Aquí es donde se genera un conflicto para mí como humano. Se nos genera un conflicto para nosotros. El conflicto es de nosotros, no es de Dios. El conflicto es de nosotros porque Él sigue siendo Dios y nosotros somos inconstantes. Yo puedo pedir cualquier cosa, sí, pero no todas las peticiones que yo le haga, si no son conforme a su voluntad, por más que gritemos y ayunemos, no la va a contestar. Santiago nos dice en su carta, en el capítulo 4, versículo 3, más al respecto de esto, porque a veces Dios no nos contesta las oraciones, porque no pedimos conforme a su voluntad, sino con motivos egoístas o hasta perversos, como algo que les voy a contar enseguida. Santiago 4:3 dice, y cuando le piden a Dios, el versículo anterior dice, le piden a Dios y no reciben porque le piden mal. Y luego dice en el versículo 3, y cuando le piden a Dios no reciben nada, porque la razón por la que le piden es mala. Ah, caray, a ver, ¿acaso yo habré hecho alguna oración cuya motivación no es correcta? Pues hacemos muchas oraciones que no son correctas, para satisfacer sus propios placeres, sus propios deseos. Dios no va a contestar esas oraciones. Por ejemplo, hace ya una década, 2 décadas, como 20 años de esto que voy a contarles, ahí en la plataforma, al terminar una reunión se sube una chica. Me dice, pastor, así con una sonrisa, pastor, ¿me ayuda a orar? Le digo, claro, ¿qué necesidad tienes? Es que hay un chico que me gusta mucho. Ah, no, pues está bien, ya estás en edad, está bien. Y dice, pues yo he orado y el Señor me ha dicho que es el varón que tiene para mí. Le digo, sí, pues pues vamos a orar. Le digo, ¿puedo saber quién es? Y me dice, sí. Y cuando me dice el nombre, mire, no azoté porque Dios tuvo misericordia de mí, pero me dijo el nombre del chico en el que ella quería para ser su esposo. Yo cuando le veo, ¿qué? Cuando oigo el nombre le digo, ¿qué? Dice, sí, él. Le digo, muchacha, pero si él es un hombre casado. Pues a mí Dios me dijo que ese es el hombre que tiene para mí. ¿Sabe qué hizo? Me citó 2 versículos. Me citó Mateo 7:7. Pedid y se os dará, dijo Jesús, ¿sí o no? Ahí está un claro ejemplo de cómo se puede torcer la misma Biblia para destruirte.
Es bien importante trazar lo mejor que se pueda la Biblia y no sacarla del contexto o del significado primario o el principal que tiene el texto. ¿Me expliqué? Y luego me dice, y en Mateo 21:22 dice, y todo lo que pidiereis en oración creyendo lo recibiréis. Y me dijo, y todo, pastor, incluye todo. ¿Qué creen ustedes? ¿Estaba en lo cierto o estaba equivocada? Fíjense esto, ustedes lo entienden. ¿Cómo no lo va a entender Dios? Y todo incluye todo, me dije. Yo le dije, bueno, sí, pero no. ¿Cómo? Sí, pero no. Incluye todo lo que está conforme a su voluntad. No todo. No, ese todo está limitado a que sea conforme a su voluntad. Entonces todo no es todo, ¿verdad que no? No, si no, imagínense. Ahora, orar y pedir conforme a su voluntad significa pedir algo que nosotros desconocemos si está en el plan de Dios o no. Nosotros lo desconocemos. Por ejemplo, Señor, yo quiero ser abogado. Ábreme las puertas para entrar a la facultad. Tú quieres ser abogado, pero a lo mejor el Señor quiere que seas ingeniero. Es un ejemplo nada más. Y Dios te va a cerrar las puertas porque Él tiene planes, quiere lo mejor para sus hijos. Entonces, orar conforme a su voluntad es orar a cosas o peticiones que van de acuerdo a sus planes y propósitos en la formación del carácter de Jesús en mi vida. Por ejemplo, hay muchos casos en la Biblia, pero vamos a mencionar algunos cuantos. De oraciones que fueron contestadas que estaban en la voluntad de Dios. Hay uno de una mujer llamada Ana. Ana era una mujer casada, pero era estéril, no podía tener bebés. Y toda mujer casada quiere tener un bebé, ¿no? O sea, es algo natural. Pero ella no podía. Un día se fue al templo a orar y balbuceaba nada más. ¿Se acuerdan de esos 8 días? Como que gemía, y el sacerdote la miró así de lejos, la vio hincada ahí, dijo, ay, está borracha. Ese sacerdote estaba bien fuera de onda. Así hay gente y aún pastores bien fuera de onda, o sea, no entienden. Y se acerca y le dice, ¿qué estás haciendo? Mira nomás, estás bien borracha. No estoy borracha, le dice. Entonces, ¿por qué estás así como si estuvieras borracha? Dice, no, le estoy pidiendo a Dios un hijo, porque no tengo hijos y yo quiero un hijo. Y miren lo que le respondió Elí. Entonces ya como que dijo, ay, me excedí. Bueno, eso no dice la Biblia, pero se entiende, ¿no? Versículo 17, 1:17, primera de Samuel 1:17. El sacerdote Elí le dijo, vete en paz. Ok, ya oraste, vete tranquila, dice. Y que el Dios de Israel atienda la oración que acabas de hacerle. Eso sí está bonito de parte de Elí, ¿no? Ahí como que ya se ubicó. Que el Dios de Israel atienda la oración que acabas de hacerle y te conceda un hijo. Bueno, dice en el versículo 20 de 1 de Samuel 1 que Elcana, así se llamaba a su esposo, Elcana, su marido, tuvo relaciones con su mujer Ana y Dios se acordó de ella. Dios se acordó de ella. Cuando se hubo cumplido el plazo, en otras palabras, quedó embarazada. Pasaron 9 meses, Ana dio a luz un niño. ¿Quién cree que fue ese niño? El que escribió el libro que estamos leyendo, al que puso el nombre de Samuel, porque decía ella, se lo pedí al Señor y me lo concedió. O sea, me contestó. Ahora, ¿por qué le contestó? Porque estaba en el plan de Dios. ¿Cierto o no? Ok, ahora vamos a ver el otro lado. Lo natural es que una esposa, una mujer, desee ser mamá, tener un hijo, ¿cierto? Ok, pero no puede tener hijos. Y tiene 1 año orando, 2, 5 y no llega el hijo. Y pasan 10 y no llega el hijo.
Si me preguntan, ¿allí qué? Pues no sé. O sea, yo no puedo saber qué Dios tiene, o qué es lo que Dios está tratando con él, ella, o con él, con el matrimonio. Yo no sé. Eso es algo que ustedes, o la que esté en una situación así, tiene que meterlo en el marco de la soberanía de Dios. Porque Dios te puede dar el hijo, ¿sí o no? Pero ¿y si no qué? Si te lo da, le das gracias y hasta le pones Samuel. Pero ¿y si no te lo da, qué? Esas son cosas profundas, ¿no? ¿Y por qué a mí no? Pero ahí es donde entra la soberanía de Dios. Como Él conoce el futuro, Él sabe todo, hermanos. Miren, en la iglesia donde yo y mi esposa crecimos, se dio un caso de una señora que tenía un niño como de unos 5 años, y el niño se enfermó de muerte, y puso a toda la iglesia a orar. Es normal, y todos orábamos, ¿no? Es normal. Pero ella, cada que miraba a todos, oren por mi hijo, y es que se está muriendo, y estaba allí. Es que la Biblia dice que Jesús dijo, no dejen de orar, insiste. Entonces ella insistió. El niño se salvó, se sanó el niño. Fíjense qué caso, Pasaron los años, el niño creció y se hizo un delincuente. Estos son casos extremos, pero yo se los pongo de ilustración para que ustedes traten de entender el principio de la soberanía. Dios conocía el futuro, pero a veces, y ya hablaré sobre la oración insistente, ¿sí? Que parece como que ella lo estaba haciendo, pero esa oración insistente, bueno, no quiero hablar ahorita, no quiero adelantarme, tiene que ser en un corazón limpio, no egoísta. Porque para mí toda la vida es mi hijo. Espérame, a ver, ¿cómo que toda la vida es tu hijo? O mi esposo. Ay, si se muriera mi esposo, no sé qué haría. Eso dijo la esposa del primer difunto que tuvimos en casa de oración cuando se fundó. Ay, pastor, a mí me lo dijo. Para mí mi esposo es lo máximo. Lo máximo, le dije, no, mide tus palabras. Lo máximo, y el máximo debe ser Dios. No, para mí lo máximo es mi esposo. Yo no sé qué haría si se me muriera. Hermanos, ¿no pasaron 2 meses? Le dio algo aquí en el cerebro y cayó muerto delante de ella. Estoy tocando terrenos bien difíciles. Bueno, el muchacho creció, se hizo un delincuente, drogadicto, violento, traficaba. El testimonio es que ella le preguntó al Señor, Señor, dice, mira, yo lo quise llevar, porque él sabía. Esto es bien tremendo. Dice, pero tú insististe. Parece como que contradice con la oración de Jesús, pero ya la trataré en otra ocasión. Bueno, ahí está tu hijo. Qué duro, ¿no? Qué duro. Se quedaron mudos. Claro. Pues a mí me sigue impactando, y esto sucedió hace muchos años. Un día un leproso, esto está en Lucas capítulo 5, versículos 12 y 13. Un día un leproso se acercó a Jesús y le dijo, Señor, si quieres puedes limpiarme de la lepra. Y Jesús le respondió y le dijo, quiero, sé limpio. Dice que lo tocó y su lepra desapareció. Qué milagro extraordinario, ¿no? Quiero, le dice, sé limpio. En cierta ocasión yo oí a un famoso predicador decir lo siguiente: siempre será la voluntad de Dios sanarte cuando te enfermas. Siempre, dijo. Y yo cuando lo oí dije, ¿siempre? Pues no siempre es la voluntad de Dios.
Porque Dios siempre quiere. El leproso llegó y le dijo: si quieres puedes limpiarme. Y como Dios siempre quiere, le dijo: quiero, sé limpio. Entonces Dios siempre quiere. Ahora, Dios, si está en su voluntad sanarte de manera milagrosa, ¿sí? Él lo va a hacer, ¿sí o no? Lo hace sin duda. Pero no siempre lo hace. Aunque yo se lo pida con toda la fe. Bueno, es que si no lo hace en ese momento que tú le pides y se tarda, no sé, un mes, dos o un año, qué sé yo, ¿no será quizás que en su soberanía y en su conocimiento de todas las cosas antes que sucedan, Él usa eso como herramienta para ya bajarte el orgullo? ¿O seguir formando a Jesús en tu carácter? ¿O el carácter de Él en tu vida? No siempre el Señor quiere. Eso es un lado de la verdad. A veces quiere, pero porque está en su plan. Tú le pides y como está en su plan, lo hace, pero siempre con propósitos. Porque Él conoce todo. Ese es un lado de la verdad. El otro lado, ¿cuál es? A ver, si Dios siempre quiere sanarnos, ¿por qué el Señor no sanó a Pablo? ¿Alguien me puede explicar? ¿Por qué no lo sanó? Él decía que tenía un aguijón en su cuerpo, que le dolía, y oró. A ver, ¿alguien de ustedes, de los que estamos aquí, tiene más fe que Pablo? Entonces no puede decir que le faltaba fe a Pablo. Imagínense, Pablo, no tengo fe. Por favor. Él tenía fe. Él conocía que acercándose a Dios en oración, Dios lo podía sanar y lo hizo. Le pidió una vez: Señor, sáname, quítame esto. Y Dios nada. Y volvió a pedirle una segunda vez. Y dice Pablo: y le he rogado, le he pedido 3 veces que quite ese aguijón de mi cuerpo y no lo ha hecho. Lo que me dijo fue: bástate mi gracia. En otras palabras, te voy a dar mi gracia para que aún con tu aguijón tú sigas adelante. Ahora, ¿qué hizo Pablo? ¿Renegó? Porque conocía la soberanía de Dios. ¿Se peleó con Dios? No. ¿Se hizo ateo? Menos. Lo que pasa es que él conocía esto de lo que yo les estoy compartiendo. Entonces, si Dios sanara siempre quisiera, ¿por qué no sanó a Pablo? ¿Por qué no sanó a Timoteo de sus continuos dolores estomacales? Pablo seguro que oraba por él, pero un día le dio un remedio casero para su estómago. Pero en otra ocasión se acercó un ciego y gritaba: Jesús, Jesús. Y Jesús se acercó. Le dijo: ¿qué quieres que te haga? Señor, que reciba la vista. Lo tocó. Recíbela, le dice. ¿Lo sanó? ¿Vio? Estaba un cojo pidiendo limosna en el templo. Había muchos cojos en Israel. Pero el Señor lo sanó. ¿Por qué? Porque estaba, ¿se acuerdan que Pedro y Juan oraron por él? Y el Señor lo sanó, lo levantó. Pero no siempre los levanta, ¿verdad que no? Por eso es que cuando pedimos algo, debemos de someterlo a la soberanía de la voluntad de Dios. Como no la conocemos, tenemos que orar y decirle: Señor, si es tu voluntad, concédeme esto que te pido. Si está en tu proyecto para mí, para la formación mía, concédemelo, Señor. Si es tu voluntad. Si me lo concedes es porque está dentro de tu voluntad y gracias, Señor. Pero si no me lo concedes es porque no está dentro de tu voluntad y también te doy gracias. Hace un par de años sucedió algo en algún país por allí, algo que pues se hizo viral por el asunto de las redes sociales, ¿no? Un hermano
pues conocido. De hecho, también fue amigo mío. Yo hablé varias veces con él, un cantante, y él le dio cáncer. Cuando se lo descubrieron ya estaba muy avanzado. Humanamente le dijo el doctor, tu diagnóstico es, tienes un mes, qué sé yo, de vida. Solamente Dios puede hacer un milagro. Y ahí surgimos todos los creyentes, ¿no? Bueno, pues yo lo conocía, yo sabía algunas cosas que platicamos. Lo primero que hice cuando yo me enteré que tenía cáncer es orar por él. He orado por mucha gente por cáncer. Algunos se han sanado, pero no todos. Pero yo oré. Y yo creo que él tenía muchos amigos. Un día se juntaron todos esos amigos, ahí en su país. Hicieron una reunión de oración en favor de él. Y ahí estaba él presente, sentado ya muy mal. Y empezaron a orar por él. Alabaron a Dios los que estaban ahí y luego empezaron a orar por él. Entonces una hermana tomó el micrófono y dijo, se paró enfrente de él y dijo, yo decreto sanidad, yo ordeno sanidad. Yo cuando oí eso dije, ay Señor. Hasta sentí algo extraño aquí en mi espíritu, como en la boca de mi estómago sentí algo así fuerte pero feo. ¿Cómo que yo decreto? ¿Cómo que yo ordeno? ¿Cómo que yo arrebato? ¿Qué es eso? Díganme un caso en la Biblia donde, van a sacar que el reino de Dios lo arrebatan los violentos, pero ese es otro significado. Así como la muchacha me sacó del contexto los versículos, así sacan de contexto ese versículo. No tengo tiempo de explicarlo ahorita. Y yo dije, ¿cómo que yo ordeno que el cáncer desaparezca? ¿Cómo que yo decreto que va a ser sano? ¿Cómo que yo ordeno? Y luego enseguida continuó y dijo algo así como, Señor, sí, te pedimos esto. Bueno, porque lo primero no es orar, ¿verdad que no? Ella dijo, yo decreto, yo arrebato, yo declaro, yo. ¿Y qué somos? Somos insignificantes, hermanos. No podemos con nosotros mismos y luego nos ponemos en el lugar de Dios. Pero luego lo que ella dijo fue peor, porque dijo, Señor, te pedimos esto en el nombre de Jesús. Y no aceptamos un no por respuesta. Yo dije, ay, sentí tan feo. Así como algunos de ustedes le hicieron. ¿Verdad que suena malísimo eso? Suena horrible. Yo me imagino a Dios, entonces ¿para qué me quieren? Entonces, pues ahí arréglenselas solos. Si tú hablas, tú estableces, tú decretas. Y si no es mi voluntad sanarlo, ¿qué? ¿No aceptas un no? Bueno, él murió. Pero en esa misma sesión, algunos más le profetizaron, tú verás a los hijos de tus hijos, así dice el Señor. Y se murió y no vio a los hijos de sus hijos. Bueno, hay que entender el lado humano. Eso se llama empatía. O sea, cuando alguien tiene dolor por alguien que ama, se entiende que a veces la emoción nos gana, ¿sí o no? Bueno, ahí tenemos que ser comprensivos con la persona. Pero el hecho de ser comprensivos no significa aceptar lo que esta persona dijo. No, se tiene que hacer a un lado y poner la verdad de Dios encima. Y la verdad de Dios era que Él en su soberanía, por alguna razón, permitió esa enfermedad en él, que finalmente murió. Yo ignoro lo que hizo con la esposa, los hijos, con los demás. Yo no sé, porque yo no soy Dios. Pero lo que sí sé es que lo que sucedió era la voluntad de Dios. Ahí es donde entramos en conflicto.
¿Se acuerdan cuando los discípulos le dijeron a Jesús: Señor, enséñanos a orar? Y luego les enseña lo que ya estudiamos, la oración del Padre Nuestro, ¿se acuerdan? Y en una parte de esa oración Jesús les dijo: cuando ustedes oren, digan: hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Así dijo que oráramos, que se hiciera la voluntad de Dios, así como se hace en el cielo, aquí también. Entonces, ¿cómo voy a orar? Como enseñan algunos maestros: no, tú no recibas, tú establece, tú decreta, tú arrebata. O voy a orar: Señor, yo quiero que viva mi amigo, y yo te pido, pero que se haga tu voluntad. ¿Cómo debemos orar? Les estoy preguntando. Como dijo Jesús que lo hiciéramos. En una ocasión Jesús estaba ante la tumba de un amigo de él. Se había muerto, se llamaba Lázaro. Estaba allí y empezó a llorar Jesús. ¿Te imaginas? El Jesús hombre, humano, que tuvo esa empatía con la familia, veía a sus hermanas llore y llore, y él sintió ese dolor de la muerte. Y se paró enfrente de la tumba. Y dice en Juan 11:41, miren lo que hizo Jesús. Y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo, o sea, está orando, y dijo: Padre, gracias te doy por haberme oído. ¿Qué significa? Que oró, ¿no? Y le dijo: Señor, ¿puedo resucitarlo? ¿Me entienden? O sea, gracias te doy por haberme oído. Fíjate en el versículo 42. Yo sabía que siempre me oyes. ¿Cada cuándo? Siempre. Yo sé, dice la Reina Valera, que siempre me oyes. Siempre. Sigo leyendo. Pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Ahora, ¿cuál fue el propósito por el cual el Padre permitió que su Hijo Jesús resucitara a Lázaro? Para que los que estaban ahí alrededor creyeran. Todo es con un propósito. Pero a veces se mueren y no resucitan. Dios tendrá su propósito. Ahora, yo quiero mencionar esto porque es muy importante. Jesús mismo oró: yo sabía que siempre me oyes. Sin embargo, el mismo Jesús, en la antesala de su crucifixión, le dijo a sus discípulos, Mateo 26, versículo 38, una noche antes a su sacrificio, huerto de Getsemaní. Lo voy a leer en la versión en lenguaje simplón. ¿Se acuerdan de ese? Los que no saben qué es, escuchen la primera enseñanza de la serie. Mateo 26, 38, Jesús les dice en esta versión: estoy muy triste. ¿Cómo estaba Jesús? Esa es una característica del ser humano, ¿no? Que nos entristecemos. Y él estaba muy triste. Estoy muy triste, dice, y siento que me voy a morir. La Reina Valera dice: estoy muy triste hasta la muerte. Allí vemos al Jesús humano sufriendo en su humanidad, identificándose con nosotros, los humanos. Dice: y se inclinó hasta tocar el suelo con la frente, una postración total. ¿Y qué hizo? Oró a Dios. ¿Qué hizo? Oró a Dios. Ahora, ¿qué oró? ¿Cómo oró? Vamos a verlo. Oró a Dios. Padre, le dijo: Padre, ¿cómo deseo que me libres de este sufrimiento? En la Reina Valera dice: si es posible, pasa de mí esta copa. La copa en la simbología bíblica significa sufrimiento, ¿sí? Por eso lo traduce aquí: ¿cómo deseo que me libres de este sufrimiento? ¿Por qué? Porque estaba sufriendo en su humanidad, y el sufrimiento es sufrimiento. Todos lo hemos padecido en alguna medida, ¿sí o no? Y no queremos, porque es algo doloroso.
Y Jesús dice, Padre, está orando, ¿cómo deseo que me libres de este sufrimiento? Pero ahí no se quedó. Pero que no suceda lo que yo quiero, sino lo que quieras tú. Oh, en la Reina Valera dice, pero no se haga mi voluntad. O sea, mi voluntad como humano, estoy desfalleciendo. Es líbrame, sácame de esta. Pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Ahora, ¿qué hizo el Padre? ¿Le respondió la oración a Jesús? No. Bueno, ¿qué no había dicho él? ¿Siempre me oyes? Él había dicho, gracias Padre porque siempre me oyes, lo cual significa que siempre no es siempre. Igual que todo no es todo, siempre no es siempre. Porque el Señor no le respondió la oración. ¿Por qué no se la respondió? Porque no era su voluntad librarlo de la cruz. Porque si le hubiera contestado la oración, ¿dónde estaríamos nosotros ahora, hermanos? O sea, él entendió, sabía que tenía que sufrir lo indecible en la cruz para librarnos de nuestros pecados, derramar hasta la última gota de su sangre para limpiarnos. Eso fue pensando en ti, sufrió por ti y por mí. Y aunque le dolía, él entendió, esa es tu voluntad, Padre. O sea, yo sé que yo quisiera, pero Señor, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Eso es algo maravilloso, porque ahí me está demostrando Jesús lo que me ama, lo que te ama y cuánto te ama. Y cuando nos viene a nosotros alguna situación redentora, podemos decirle así, que por causa del padecimiento que estemos sufriendo, es para beneficio de otros, o hasta de tu familia, o hasta de ti mismo, ¿por qué renegamos? ¿Saben por qué? Porque no entendemos que Dios es soberano y que Él tiene todos los cabellos de tu cabeza contados y que un pajarito no se cae a tierra sin que Dios lo permita. Nos falta mucho entendimiento y no sabemos orar. Me acuerdo de un amigo, un pastor, que salió de ese, pues es como una corriente nueva de doctrinas que no son bíblicas, eso de yo decreto, yo ordeno, yo rechazo, todo eso. Que cuando él entendió, él dice que se convirtió a Cristo y un día me llamó por teléfono y me dice, oye pastor, te voy a decir algo, me apena mucho. Y él ya era pastor. Y le digo, ¿qué pasó? Dice, es que no sé orar. Así me dijo. Le digo, ¿qué? Dice, no sé orar. Yo sé ordenar. Yo sé decretar. Sé arrebatar, pero no sé orar. Fíjate nomás. Entonces hay una diferencia enorme. Una vez escuché algo también aterrador, hace unos años ya, quizás no sé, 25, no sé, yo estaba en unas conferencias, el predicador dijo, cuando ores, el tema tenía que ver con la oración, y dijo, cuando tú ores y le pidas algo al Señor, pide con fe. Eso es bíblico, ¿no? Porque Santiago lo dice, porque si dudas, no vas a recibir nada, tienes que pedir con fe. Bueno, hasta ahí todo bien. Pero luego él dice, pero cuando ores nunca digas si es tu voluntad. Y ahí fue donde ya, así como que, ¿qué dijo? ¿What? Nunca digas en tu oración, Señor, dame esto, si es tu voluntad. Nunca lo digas porque eso es dudar. No sé si han oído algo así. No, nunca digas si es tu voluntad, porque sí es su voluntad sanarte siempre, es su voluntad sacarte del problema siempre. Y no siempre es siempre, y no todo es todo. Entonces yo dije, caray, algo aquí no suena bien. Entonces rápido empecé en ese momento pues a pensar, dije, no, a ver, esto está muy raro. ¿Se acuerdan cuando Jesús en la oración, lo voy a citar, en Lucas 11:2, que ya lo estudiamos el Padre Nuestro?
O sea, lo que este predicador estaba diciendo, que el Señor enseñó a sus discípulos a dudar. Fíjense, si nos vamos en esa lógica, si tú oras y dices, si es tu voluntad, no lo digas porque eso es dudar. Entonces Jesús les enseñó a dudar, porque les dijo, y cuando oréis, Lucas 11:2, y cuando oréis, ¿cuándo qué? Oréis, decid, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Entonces Jesús les enseñó a dudar. Les pregunto, no, ahora, entonces aquí es donde hay algo importante. ¿A quién le vas a creer? ¿Al gran predicador? Aunque tenga títulos teológicos de todas las universidades, pero dice algo contrario a lo que Jesús enseña, ¿a quién le vas a creer? Yo eso ya lo definí hace muchísimos años, porque he oído cada barbaridad a través de los años, y luego dice este encumbrado predicador y teólogo infalible, según algunos, dice eso, y luego veo la Biblia y digo, no, pues ya me quedo con la Biblia, así de simple. Yo me quedo con lo que dijo Jesús. Y si a mí mi Jesús me enseña a orar, enseñó a sus discípulos y dijo, cuando oren, digan, Señor, no se haga mi voluntad sino la tuya. Pues yo voy a orar así. El mismo Jesús oraba así. Miren, Juan 4:34, Jesús les dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió. Mi comida es que haga ¿qué? No mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, y que acabe su obra, o sea, en la cruz. Pero un día antes estaba diciendo, Señor, ¿puedes quitarme este sufrimiento? Pero luego reaccionó, no dejó que su dolor lo arrastrara. Pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Sé que tengo que ir a la cruz. Y afirmó su rostro, y entró el traidor. ¿A quién buscáis? Fue y los enfrentó. ¿A quién buscan? Es él. No huyó, no corrió. En Juan 5:30, no puedo yo hacer nada por mí mismo. Según oigo, así juzgo. Y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad. Y era el Hijo de Dios, hermanos. No busco mi voluntad. Ahora, aquí está el punto. En tu vida cristiana, tu comida debe ser hacer la voluntad de Dios, ¿no? Mi comida debe ser hacer la voluntad de Dios. Como cristiano, no debo buscar hacer mi voluntad, sino la voluntad del Padre. Juan 6:38, porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad. Fíjate, el mismo Hijo de Dios, vine del cielo, Dios encarnado, Dios Hijo. He descendido del cielo no para hacer mi voluntad. O sea, yo no vine a hacer mi voluntad. Yo tampoco puedo hacer lo que me da la gana. ¿Saben cómo funciona esto? Hay cosas que yo quiero hacer, pero ¿cuántas veces? Yo les puedo contar muchos testimonios. ¿Cuántas veces el Señor me ha dicho, eso no es mi voluntad? Señor, pero es que, o sea, como diciéndole, yo quiero así. Y el Señor dice, bueno, está bien, escoge qué vas a hacer. Entonces reflexiono y digo, no, perdón, Señor, perdón, no, es como tú quieres, no como yo quiero. Yo no voy a hacer lo que yo quiero, sino lo que debo hacer. ¿Me explico? No es lo que yo quiero hacer con mi familia, sino lo que debo hacer con mi familia. La voluntad de Dios. Entonces, al igual que todo no es todo, tampoco siempre es siempre. Él te puede sanar, ¿cierto? Siempre y cuando esté conforme a su voluntad y en sus planes y propósitos que tenga para ti, sin duda. Mira, hermanos, hace 8 días, sepultaron a un amigo, a un hermano en Cristo que se formó aquí en Casa de Oración. Estoy hablando del pastor Héctor Ursúa. Algunos lo conocieron. Cuando usted oye en la radio la voz así, que se oye bien bonita, así, con mucho cuerpo. Casa de Oración, Casa de Dios,
casa de usted. A mí no me sale porque yo no tengo voz de locutor, pero él tenía una voz privilegiada. Bueno, él murió a los 51 años. Ayer, hace 8 días, lo sepultaron aquí. Bueno, cuando yo me entero, previamente había sucedido una semana antes, unos días antes, algo. ¿Qué sucedió? En la reunión de ayer sábado, hace 3 sábados atrás, estábamos en la reunión de las 6 de la tarde sabatina y alguien me dice: pastor, ¿ya vio quién está allí? Y yo le digo: no, ¿quién? Me dice: el pastor Héctor Ursúa está con su esposa. Ahora él, por algunas razones, se había separado de casa de oración y él siguió su ministerio, pero entre nosotros nunca hubo yo tengo correos, WhatsApps, o sea, no lesionó la amistad de alguna manera. Y me dicen: ahí está el pastor Héctor Ursúa. Y dije: no, lo estás confundiendo. Me dice: sí, mire, está de aquel lado. Entonces estaba de este lado. Y yo ya me asomé bien porque me tapaba un poco la computadora allí de la mesa del sonido. Y dije: ay, sí es. Hasta le tomé una foto. Dije: ay, pues qué bueno, qué gusto será darle un abrazo. Pero luego ya terminó la reunión y ya ve, la gente se acerca, pide un consejo, oración, qué sé yo, y en lo que atendí y todo, bueno, él estuvo, yo lo vi que estaba aquí adelante, y yo miraba así, pero de pronto, pues yo atendiendo acá, de pronto ya se fue la gente y pues se fue él. Alguien me dijo: no, se salió con un grupo de hermanos. ¿Y dónde está? Pues ya no alcancé a saludarlo. Pero uno de los que hablaron con él, le dijeron: oye, qué gusto tenerte aquí. Y él dijo: ¿saben? Me detectaron cáncer en fase terminal. Estoy muy mal. Pues todos se quedaron impactados. El que me contó pues, estaba casi hasta a punto de llorar. ¿Cómo? ¿Qué dijiste? Tengo cáncer. Estoy muy mal. Dice: y las quimioterapias me están... No sé si me está matando más que el cáncer, me pongo muy mal. Pero yo vengo a Guadalajara, tengo que venir a hacerme unas terapias, a aliviar un poco las quimioterapias. Dice: entonces voy a venir una vez al mes, algo así. Dice: y bueno, aquí estamos para tomar, aquí en Guadalajara, pero dije: quiero ir a mi casa de oración. Y por supuesto que fue bienvenido. El asunto con esto es que dije: bueno, va a venir una vez al mes, pero a la siguiente semana me dicen que fallece, que murió. Así. Híjole, entonces, bueno, yo tenía comunicación, yo tenía su WhatsApp, todo, y le escribo a su esposa y empiezo a dialogar con ella y me sorprende algo. Me sorprende una paz, para empezar. 51 años tenía. Entonces yo le comparto algo de la palabra de Dios, pues usted sabe, ¿no? Una palabra de consuelo, y me dice: sí, gracias, Chuy. Gracias, pastor, por esa palabra, sí me fortalece. Dice: siento que el Señor me ha fortalecido, pero dice: nosotros oramos con fe, nosotros creímos, yo también oré por él y creí. Dios sabe que yo oré con vehemencia. Dice: pero pues Dios decidió llevárselo, era su tiempo, y yo estoy conforme con eso. Vi a una mujer entendida en la soberanía de Dios, no peleando con Dios. En los comentarios del anuncio que ellos dieron en su página de Facebook, había un comentario muy triste, muy lamentable. Hubo varios, pero había uno en particular que decía:
qué tristeza, el pastor para mí fue una bendición. Y dice, qué tristeza que haya tenido una muerte tan injusta, tan joven, eso es una muerte injusta. Yo cuando leí eso dije, tiene uno que ser paciente, porque no todos lo entienden. A ver, si fue una muerte injusta, ¿cómo es Dios? A ver, si Dios es soberano y Él traza todo y te dice a ti y a mí, hasta aquí llegaste y ya, como Job, que era bien entendido, dijo, Dios me dio y Dios me quitó, bendito sea el nombre del Señor. Pero no todos reaccionan así. La muerte de Él fue injusta. Yo hasta iba a escribir y por favor quiten ese comentario, porque es muy lamentable, ¿sí o no? Un comentario así. Porque Dios no es injusto, Dios es todo sabio. Y si Él determinó ya llevárselo, pues Dios lo puso como un amigo, como un esposo, como un papá. Bueno, pero ahora Él se lo quiere llevar. Dios es soberano, ¿no? Ahora, ¿qué propósitos tiene Dios? Yo no sé. Pero sin duda que Dios está trabajando en su esposa, en sus hijos va a trabajar. Van a tener a Dios el Padre como su Padre casi directo. Y ella como a Dios como su esposo. O sea, hay muchas cosas que hay buenas cuando entendemos y no nos quedamos ahí bloqueados. En una de las reuniones, aquí lo tengo, permítame un segundo. En una de las reuniones que hacemos, como esta, alguien dejó este comentario, se lo voy a leer, bien interesante. Fíjese lo que pone. Está el nombre de esta persona y dice: buenas tardes. Yo sigo clamando a Dios por el alivio y sanidad del enorme sufrimiento de mi papi, o sea, de mi papá. Y dice, pero Dios, para que Dios en su soberanía haga su perfecta voluntad. Yo dije, wow, esto sí. Ahora, bueno, yo cuando lo vi, oré por el papá de esta chica, ¿no? Dije, ay Señor, yo no lo conozco, pero pues tú lo conoces. Y yo oré sin conocerlo. Pero yo oré, Señor, así como dice su hija, si en tu soberanía lo tienes planes para él, sánalo. Pero hágase tu voluntad. Así es como debemos orar, hermanos. Toda oración, someterla a la voluntad de Dios. Si Dios la contesta, era su voluntad. Si se tarda, puede ser que no, o puede tardarse como Isaac, que tardó 25 años en llegar. Si no te responde la oración, acéptalo como parte del plan y dale gracias y alábalo. Si te la contesta, lo mismo, dale gracias a Dios, alábalo y bendícelo. Ese es el Dios al que servimos, hermano. Ese es el Dios soberano que nos enseña a orar. Porque al orar, Señor, hágase tu voluntad, si está conforme a tu voluntad, eso lo estás sometiendo, esa oración la estás sometiendo a su soberanía. Y sabes que Él te puede responder, pero si no te responde como le pides, de todas maneras estás tranquilo, porque sabes que era su voluntad o que no era su voluntad. ¿Cuántos dicen amén? Dale un aplauso al Señor. Gracias, Señor. Aleluya. Pónganse de pie, por favor. Vamos a ponernos de pie. Vamos a darle gracias a Dios. Después de que te estires, porque pues es inevitable, ¿verdad? Se estira. Ahora, cierra tus ojos, levanta tus manos y dile: Señor, enséñame a orar. Enséñame a orar. Ayúdame, Señor. Ayúdame revélame. A medida que camino en tus caminos, revélame cada día, Señor, tu voluntad. Revélame tu soberanía. Hazme entender, Señor. Hazme entender que habrá situaciones que tú las permites. A veces son situaciones adversas, a veces favorables.
sea como sea, tú tienes control de todo. Y yo quiero someterme a tu voluntad, Señor. Quiero hacer tu voluntad. Perdóname, Señor, porque a veces te he condicionado, me he puesto hasta enojado contigo. Porque hay hermanos, hay cristianos que se enojan con Dios porque no les responde como ellos quieren. Y así no funciona, hermanos. Así es que con tus manos levantadas, dile: Señor, tu voluntad es perfecta y yo quiero aceptarla. Ayúdame. Dame sabiduría, dame entendimiento para aceptar tu perfecta voluntad. Señor, cuando yo te pida lo que sea, cualquier cosa, con la libertad que tú nos has dado, podemos pedir cualquier cosa, Señor. Pero siempre decir: si es conforme a tu voluntad, tú responderás, Señor. Como a Ana le respondiste y le diste un hijo, estaba en tu voluntad. Hay mujeres que nunca recibieron el hijo, pero al conocerte en tu soberanía, están tranquilas y contentas, sabiendo que por algo Dios no se los dio. Dios es bueno, hermanos. Él es bueno y siempre buscará nuestro bienestar espiritual antes que nuestro bienestar terrenal. Por eso es que cualquier cosa alrededor de nuestra vida debemos de aceptarla como parte de su voluntad. No podemos cambiar todas esas cosas que están en su proyecto, en su plan. Más bien, lo que podemos hacer y debemos hacer es someternos y con humildad decirle: gracias, Señor. Gracias porque en esta ocasión me respondiste sí. Pero gracias también porque en esta ocasión me respondiste que no. Dile otra vez. Como cordero, abrió su boca, crucificado en un madero, fuiste molido por mi pecado, y por tu herida fui sanado. Y el castigo de mi paz fue sobre ti. Fuiste angustiado y afligido por mí. Y aunque deseaste no haber sufrido así, fuiste obediente hasta la muerte de cruz. Oh Jesús, cómo no, voy a rendirme a ti, ya que soy como barro en tus manos, anhelando ser moldeado a tu imagen, Señor, mi Hacedor. Tú eres mi alfarero, con un propósito eterno, me creaste para
como cordero que no abrió su boca, crucificado en un madero, fuiste molido por mi pecado, y por tu herida fui sanado. Y el castigo de mi paz fue sobre ti. Fuiste angustiado y afligido por mí, y aunque deseaste no haber sufrido así, fuiste obediente hasta la muerte de cruz. Oh Jesús, cómo no. Voy a rendirme a ti, y aquí estoy, como barro en tus manos, anhelando ser moldeado a tu imagen, Señor, mi Hacedor. Tú eres mi alfarero, propósito eterno, me creaste para ti, y aquí estoy, como barro en tus manos, anhelando ser moldeado a tu imagen, Señor, mi Hacedor. Tú eres mi alfarero, con un propósito eterno, me creaste para ti. Haz tu voluntad en mí. Echa tus manos y dile que a veces yo no puedo entender lo que estás haciendo, moldeando mi ser. Tú eres perfecto, yo confío en ti. Sabes lo que haces, lo que es mejor para mí. No sea mi voluntad. Vamos, díselo a él. Sino la tuya, Señor. Y aquí estoy, como barro en tus manos, anhelando ser moldeado a tu imagen, Señor, mi Hacedor. Tú eres mi alfarero, con un propósito eterno, me creaste para ti, y aquí estoy, Señor, como barro en tus manos, anhelando ser moldeado a tu imagen, Señor, mi Hacedor. Tú eres mi alfarero, con un propósito eterno, me creaste para ti. Haz tu voluntad en mí. Haz tu voluntad en mí. Díselo otra vez. Haz tu voluntad en mí. Vamos, díselo a él, díselo fuerte. Haz tu
sea, Señor. Así sea, Jesús.